Hola, bienvenidos a Historias Inspiradoras. Hoy tenemos una invitada muy especial, Rocío Núquez, terapeuta holística, coach angelical, maestra de meditación y como ya saben, estamos todos los lunes a la 1 p.m. hora Colombia aquí en Luces para tu Alma con esto que se llama Historias Inspiradoras. Ya les voy a contar por qué, de dónde nacieron, qué es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a dar unos minutos para que más personas se conecten. Confírmenme por favor desde dónde se están conectando, así me doy cuenta que estamos aquí súper activos y que me están escuchando bien. Cuéntenme por favor desde dónde se están conectando, desde qué ciudad o de qué país. Yo estoy desde Cali, Colombia. Confírmenme por favor. Como siempre les digo en Historias Inspiradoras, es de inteligentes aprender de los errores, pero es de sabios aprender de los errores de los demás. Y por eso fue que creé esto que se llama Historias Inspiradoras, porque es muy fácil ver a personas que ya tienen un reconocimiento, que ya no están viviendo de su pasión, que ya están haciendo terapias, que las vemos en redes sociales, pero que hay detrás de todo lo que nosotros vemos. Cuánto sacrificio, cuántos miedos tuvieron que superar, y es justamente conocer esas historias las que nos van a inspirar y nos van a ayudar a seguir adelante con todos los sueños y todos estos proyectos. Hola Haris, ¿cómo estás? Qué rico, también estás desde la ciudad de Cali. Bueno, vamos a esperar a que nuestra invitada se conecte. Cuéntenme por favor si es la primera vez que llegan aquí o ya han tenido la oportunidad de ver esto de Historias Inspiradoras. Realmente ha sido algo con lo que inicié este año, 2022, y ha sido demasiado bonito, porque uno aprende un montón de las experiencias. Como les digo, es muy fácil ver a las personas cuando ya están logrando o cuando ya lograron cosas en la vida, pero es venir, cómo iniciaste. Además que lo más difícil es iniciar. De ahí lo más difícil es sostenerte, crear un emprendimiento que sea sostenible, que te permita vivir de él. Ese es el reto. Segundo, pero el primero siempre es arrancar. ¿Será que sí? ¿Será que es el momento? ¿Cómo inicio? ¿Con qué marca? ¿Con qué nombre? Y pues para eso estoy aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Jaramillo, llevo con Luces para tu Alma desde el 2015, noviembre del 2015, y esto inició así. Hola, mi caro Restrepo, qué rico, conexión espiritual, coach, súper. Esto inició así, simplemente un día tuve ese llamado y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues nada. Y en estos días también les publiqué un reel donde les decía qué cosas nos han sucedido a nosotros, hola Dolo, qué cosas nos han sucedido a nosotros que hoy, que en ese momento no entendíamos por qué estaba sucediendo, pero que ya hoy entendemos el por qué. Y una de las cosas que me sucedieron mucho, espérenme un segundito, espérenme un segundito, espérenme un segundito, ya. Una de las cosas que me estaban sucediendo, permítanme, le escribo a Ana para que, ay no, para que le escriba, Ana, te iba a escribir, escríbele porfa a Rocío, que no la veo aquí conectada, y mientras tanto les voy contando. Ya se conectó. Algo que me sucedía a mí, por ejemplo, es que mandaba hojas de vida y nada pasaba. Y por supuesto en ese instante me cuestionaba mucho, ¿seré yo? ¿Seré que no soy lo suficientemente inteligente? Siento que no soy lo suficiente. Y resulta que la vida hoy, ahora entiendo por qué nunca se dio eso, porque lo que me correspondía a mí era emprender, pero no tenía ni idea. Así que bueno, ahí les dejo esa historia que viví, seguramente les ayudará. Bienvenida Rocío, que ya se conectó Rocío. Hola Rocío, Hola, ¿cómo estás? Muchísimas muy gracias por la bien. invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación, es un gusto conocerte y pues como te había dicho por interno, pues que sea un espacio para inspirar a muchas personas, a las que tengan que llegar el día de hoy, a las que vayan a ver esto en diferido, tanto aquí en Instagram como en el canal de YouTube, que luego lo suba al canal de YouTube de Luces para tu Alma, y que nos permita inspirar.
Les decía yo que a veces vemos a las personas y seguramente tu comunidad también, Rocío, te verá a ti todo lo que haces en el día a día, pero ¿cómo inició Rocío? ¿Sí? ¿De dónde salió? ¿Cómo se lanzó? ¿Cómo empezó? Porque eso es lo que más nos cuesta. Así que esa es la invitación. Gracias de verdad por tu tiempo. Y bueno, bienvenida, Rocío. Cuéntanos un poquito cómo iniciaste, cómo inició todo esto de la terapia holística, de ser coach angelical, de ser maestra de meditación. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, por este espacio maravilloso para poder conocer a tu comunidad y hacer un intercambio energético entre tu comunidad y la mía. Bueno, empezar un camino no es fácil. Tenemos un poco nosotros que redescubrirnos de lo que somos capaces, de ese miedo que tenemos de atravesar sobre las situaciones de la vida y más que nada romper esos paradigmas sociales que muchas veces son tan impregnados en nosotros que nos causa no solo miedo, sino terror mover un solo dedo hacia algo que pueda ser inesperado para nosotros, incluso sabiendo la certeza o teniendo la certeza de que puede ser demasiado beneficioso para nosotros. Aún así, dudamos. Sin Total. embargo, cuando nosotros Y, tenemos esa y, convicción, y perdón, Rocío, creo que eso nos pasa en todos los aspectos de la vida. O sea, hay algo que es ese algo que nos dice, dale, pero ¿será? Me da susto. Se dar ese primer pasito siempre, aunque ya sabemos que nos va a ir bien. En un nuevo trabajo, en cambiar de casa, en lanzarnos con el amor, en cambiarnos de país, y bueno, tantas cosas y por supuesto crear el emprendimiento, tienes toda la razón. sí, y eso, como tú lo dices, sucede en absolutamente todo. Eh, incluso nos sucede, como me da en Los Ángeles en ese momento la imagen, en algo tan sencillo que es hasta escoger la ropa que te vas a poner en un solo día. Sí. Eso te causa incluso una inseguridad tremenda al no saber qué ponerte, cómo sentirte, porque hacemos una desconexión total de nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, al no estar alineados, nosotros nos sorprendemos de la inseguridad que nosotros tenemos y que lo manifestamos inmediatamente en el universo. Pero yo, como Rocío Núquez, me costó mucho llegar hasta donde estoy. Me falta mucho todavía para llegar hacia donde deseo estar. Y para mí ha sido un proceso demasiado lindo, demasiado maravilloso, un proceso de conexión para conocerme a mí misma. Más que conectarme con el exterior, tuve que empezar a conectarme con mi interior, saber qué era lo que yo quería, qué estaba sintiendo en ese momento, sobre qué proceso en mi vida estaba pasando, porque he pasado por muchas situaciones en mi vida, muy fuertes. He perdido seres queridos, me perdí yo eh, inmediatamente, pero me perdí fue como, no una perdición en algún vicio o algo por el estilo, sino yo me perdí, me desorienté, ¿ok? No sabía hacia dónde ir, no sabía qué camino tomar, estaba llena de incertidumbres, llena de miedos, muy insegura. Incluso yo toda mi vida pensaba, y algo que ahora me río porque yo pensaba toda mi vida que yo era una persona introvertida. De hecho, así siempre me etiquetaban en la familia que yo era la introvertida de mis hermanas, que yo era la más calladita, la más despistada. Entonces yo siempre crecí con esa forma de creerme, ¿no? Porque si me lo Sí, decían mis papás era, si decía mi papá o mi mamá que yo era de esa manera, entonces yo era de esa manera. Y crecí con esa forma de creer en mí que ahora no te puedo decir lo niego al 100% porque todos tenemos algo de introvertidos y de extrovertidos. No somos total. tampoco etiquetados al 100% de ser una persona extrovertida. Sin embargo, salí de ese rol por el que fui etiquetada desde muy pequeña para empezar a conocerme. Eso me ayudó a mí a dar mis primeros pasos, a tener más seguridad en mí, a confiar en cada uno de mis instintos, de todas las intuiciones que yo tenía en el momento para poder crear a la Rocío Núquez que estoy ahora, ¿no? Y desapegarme un poco de las creencias limitantes fue otro desafío muy fuerte que tuve en mi vida. Pero incluso algo de lo que siempre estuve marcada fue por el bienestar del ser humano. Toda la vida fue algo que a mí me gustó, que me conectó mucho,
más que nada del ser vivo en general, con los animales, con las plantas, con el ser humano. Para mí eso era Te conectaba cuando, mucho. sí, conectarme con la vida en sí, para mí era, wow, era mágico. Aunque los demás de mi familia, algunos, no resonaban con lo que yo sentía, con lo que yo incluso le llevaba a mi mamá a la casa, los animalitos lastimados de la calle, los llevaba a la casa y mi mamá era, por Dios, ¿qué me trajiste hoy? No puede ser. Y siempre tuve ese instinto de protección hacia la vida, ¿no? Y cuando con el tiempo fui desarrollando más las ganas de querer sanar y siendo más consciente sobre Como lo que es el valor de la vida, decidí estudiar medicina por cosas de la vida fuera de poderlo manejar yo. Salí de medicina, estudié como 2 años aproximadamente y luego me fui a estudiar psicología y me incorporé como psicóloga. Ahí empecé yo a darme cuenta que realmente yo necesitaba era comprender la estructura humana, el ser humano en sí, no solamente esta parte anatómica que aprendí en medicina, sino también esta parte psicológica que los seres humanos tenemos, cómo piensan, cómo que sienten, es su un mundo personalidad. maravilloso, Rocío, totalmente. perdón, te quiero interrumpir porque quiero resaltar algo que dijiste en un inicio y siento que me hablan y me dicen, resalta esto y es como muchas veces en nuestra vida sentimos que no avanzamos o que no tenemos los resultados que queremos, y hablo de todas las áreas, y es porque estamos desconectados de nosotros, ¿sí? Y es volver a conectar, o sea, siempre que nosotros sintamos que la vida se está como enredando o que no hay claridad, es porque nos hemos desconectado. Y pues yo defiendo, digamos, esta parte independiente de lo que tú hagas espiritualmente, de tus creencias religiosas, es busca conectarte, alinearte. Cuando existe esa alineación es cuando las cosas empiezan como a volverse, a volver a un orden, y es ese orden divino. Y también quería resaltar algo. Muchas veces, de hecho, hasta inconscientemente han habido opiniones de otras personas que se nos han quedado caladas en nosotros. Entonces, por allá alguien te dijo, tú no sirves para eso, tú eres un bueno para nada, tú hablas enredado, cualquier cosa. Y eso a veces sin querer, sin ser conscientes, se nos ha quedado en nosotros. Y es ese trabajo interior, ese seguir a alinearnos, ese seguir a conocernos, es lo que nos permite, como tú hablabas, decir, venga, pero pues de repente no soy el alma de la fiesta porque mi personalidad no es ser la más extrovertida, pero en realidad introvertida no soy, ¿sí? Ujú, así es. Entonces quería aclarar eso porque ahora justamente estaba hablando con una amiga y como después de haber hecho un proceso de sanación grandísimo con una situación particular de ella, se dio cuenta de que una palabra que esa persona le dijo hace muchos años la había tenido calada. Y esa palabra fue, tú ni para esto sirves. Y eso le caló y le caló, pero nunca se dio cuenta. O sea, como después de 5 años vino a darse cuenta que esa palabra la necesitaba, Ujú, se la había creído. ¿Cuántas cosas nos hemos creído de que nos han dicho los otros y no son empoderantes? ¿Sí? ujú. Entonces quería como traer a acotación ese mensaje para todos, de acuerdo a lo que nos contaste. Y bueno, entonces volvemos, que empezaste a estudiar psicología y te diste cuenta pues de que era súper importante aprender de toda esta parte del ser, y no solamente, Ujú, digamos, fisiológicamente o anatómicamente, sino también de cómo piensa, su ujú. personalidad. Así es. Y cuando estuve estudiando psicología, me incorporo, ejerzo y había algo más en mí que necesitaba comprender un poco más lo que era esta parte espiritual. Y yo sentía que era como mi complemento. Pero sucede que yo desde muy pequeña tuve conexión con seres que yo no conocía. Nunca los vi físicamente, pero los percibía. Me enviaban mensajes, los podía escuchar, pero no los podía ver. Pero, por ejemplo, se sentaban sobre mi cama y podía observar cómo físicamente mi cama se hundía donde se sentaban. Nunca me causó miedo,
nunca tuve ganas de salir corriendo ni nada por el estilo, ni de ¿A llamar quién, mamá, papá, no. a quién le daría susto? Coloquen allí los emojis. O sea, todos saldríamos Y, corriendo. sí, pero sí me acuerdo un día que yo era muy pequeña, y bueno, ese recuerdo viene, a mí nunca lo he compartido por si acaso, y yo dormía en un dormitorio con mi hermana menor, tenemos 3 años de diferencia y siempre compartimos dormitorios. Y un día estaba yo profundamente dormida y asumo yo que me jalé el pelo sin querer. Siempre he tenido yo mi cabello largo. Y Sí. para dormir, pues yo siempre me lo hacía para arriba. Y asumo yo que en algún momento dormida tengo que haber enredado mis dedos en el pelo. Y le pego el grito a mi papá: papá, 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 hay alguien debajo de mi cama que me ha jalado el pelo. Y mi papá, pobrecito, mi papá tenía su dormitorio frente al mío, recuerdo todo dormido ahí, no, no hay nada, no hay nada, pero la luz se metió debajo de mi cama, lo tocó. Yo tenía muerta de miedo a mi hermana menor, pero bueno, eso fue un chiste. No pude dormir, ¿no? Por supuesto, esa noche la pasé en vela. Pero bueno, llegó a ese momento para como sentir a veces que no todo es real, ¿no? Sino que a veces puedes tener miedo, y es un miedo que no está dentro de un ambiente espiritual o algo por el estilo, sino la misma mente humana te hace tomar miedo de Sí, situaciones que no existen. exacto. Y pero sin embargo, toda mi vida yo percibí, por ejemplo, cuando mi abuelito iba a fallecer, cuando mi abuelita iba a fallecer, cuando mi papá iba a fallecer, percibí accidentes, conexiones, etcétera, y nunca tuve miedo, siempre supe. Era como que yo decía, yo no soy de ese mundo, yo siento que hay algo alrededor de nosotros que se conecta con nosotros. Es imposible que seamos los únicos seres vivos o el único planeta que tenga seres que existan en un universo tan grande. Sí. Para mí eso era totalmente, no le encontraba yo una lógica, o sea, no puede ser posible. Así que siempre tuve yo esa conexión con este mundo exterior maravilloso que me apasiona y que quisiera a veces como ser partícula y impregnarme en todo el universo para conocer mucho más allá. Y eso me dio a mí mucha curiosidad por seguir aprendiendo sobre el mundo espiritual. Ya conocía algo de la parte anatómica, ya conocía algo, porque uno no conoce todo definitivamente, de la Claro. parte psicológica, y ahora estaba entrando a la parte espiritual, a esta parte mágica, energética del ser humano, y eso me encantó, y yo hice así como un combo de, ok, tengo las 3 partes del ser humano, vamos a seguir intentándolo. Sin embargo, llegó una época de mi vida que me nublé, justamente en la época que cuando empiezas tú a tener muchas situaciones en tu vida que te sacan de tu enfoque, que tu energía se enfoca en otras situaciones que a veces no merecen la pena, pero sin embargo son aprendizajes de tu vida, y que con el tiempo tú dices, ok, estas situaciones me tocaron por un aprendizaje, pero ahora me vuelvo a enrumbar. Durante esos años dejé yo de percibir, cancelé absolutamente toda esta energía de percepción del mundo exterior. Sin embargo, regresa a mí con fuerza antes de la pandemia. Empecé yo a sentir que venían muchos cambios, era como que la energía me llamaba prácticamente, era como que, ok, vamos a Te hacer otra necesitaba. reforma. Sí, Te la necesitaba. necesitaba yo, creo. Viene harto trabajo. Viene Mucho por harto hacer, trabajo. vamos. Sí, sí, sí. Y de repente me entró demasiada ganas de conocer ese mundo espiritual. Empecé a indagar por todos lados, a comprarme libros, eh, empecé a buscar talleres, y de hecho el primer libro que llega a mí es el de María Elvira Pombo, y Divino. demasiado lindo. Cuando llega a mí ese libro, empiezo yo a nutrirme sobre Los Ángeles, a conocer mucho sobre Los Ángeles, y empieza ahí Los Ángeles a entrar a mi vida. Empiezan a enviarme mensajes, a aparecerse en sueños, o sea, fue como un clic inmediato que me di yo la apertura de ingresarlos a mi vida nuevamente, y de ya no los percibía como esa energía
que estaba afuera, que me enviaban mensajes, sino ya era una conexión más. O sea, ya sabía cómo se llamaban, ya podía percibir el color de su energía, sus nombres, ya empezaba a canalizar. Y todo eso se fue dando poco a poco. Nunca lo forcé, siempre lo dejé sentir de parte mía. Y así fue cuando empecé a tener esta emoción por el lado espiritual. Y antes de la pandemia, yo estaba, pero súper, súper ansiosa por entrar a un taller de ángeles. Y no solamente era para aprender, porque uno tiene que aprender siempre, ¿no? Sino para volverme a encontrar con esta luz que me Volver a llamaba, conectar. volverme a conectar. Y recuerdo que la noche anterior, yo ya tenía el taller pagado, y la noche anterior algo sucede y que no podía ir al día siguiente a ese taller. Y yo, no sabes, yo hasta lloré, pataleé, yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué si yo quiero ir? Si me he pasado tanto tiempo buscando el taller perfecto de mi vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa noche mi esposo me encuentra llorando, me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y le digo, ¿sabes? Eso me pasó, no puedo ir al taller de mañana. Y me dice, ok, tranquila, ¿y por qué no puedes ir? Le expliqué A, B, C, D, y me dijo, pero si todo tiene una solución, ¿por qué te enfrascas en algo que puedes solucionarlo tú misma? A ver, vamos a analizar. Mi esposo siempre ha sido así como mucho más tranquilo, ¿no? Él es la parte serena de mi vida. Sí, sí. Y Así soy yo. él me hizo comprender que podía yo ir. Y resulta que al día siguiente voy y empiezo a nutrirme de esa información maravillosa, y ahí empieza como un abanico enorme a encontrarme yo con muchísimas personas, con muchísimas situaciones que enriquecieron mi vida espiritual. Y pues no puedo dejar de lado a mi gran maestra, que fue mi abuela. Ella falleció ya hace 2 años, de 96 años. Una mujer súper espiritual, maestra de yoga, de meditación. Fue la primera profesora de yoga que abrió la primera escuela aquí en el Ecuador de autorrealización. Y escribía muy consciente, o sea, era una mujer extraordinaria. Y ella fue la que yo de ella aprendí muchísimo. Ella sembró en mí muchas semillas desde muy pequeña. Yo era muy pequeña y mi abuelita hacía yoga en la casa y yo solamente la veía y yo decía, qué difícil esas posturas. Ah, no, yo me voy. Teniendo a mi maestra de yoga en casa, nunca aprendí a hacer yoga. Ahora con el tiempo me ha dado ganas de aprender, he estado en clases, pero bueno, cuando no es para uno, no es para uno, ¿no? Teniendo Sí, yo mi total. profesora en casa. Pero así fui construyendo poco a poco mi vida espiritual. No fue fácil, tuve muchos tropiezos, no me encontraba conmigo misma, no me hallaba hacia donde yo estaba. Y con el tiempo fui encontrando personas correctas, el universo me puso las personas que yo necesitaba, y uno de ellos también es mi esposo. Él me ayudó también a hacer lo que soy ahora, porque él fue esta parte como más dura, ¿no? De centrarme, de decir, a ver, ok, vamos. Yo creo que cada una de las personas de tu vida siembran algo muy Sí. bonito que te dan una respuesta al final del túnel oscuro que tú puedas tener. Cada Y persona siempre, te aporta, porque sí, tú no te formas sola, sino que cada persona te aporta en tu formación. así es, y siempre llegan las personas en el momento justo, con la idea justa, con la inspiración. Rocío, paréntesis, cuando dices que fue un camino difícil, ¿por qué lo dices? O sea, te pregunto porque cuando yo hice o inicié en ese camino espiritual, siento que se produjeron muchas luchas internas entre la oscuridad, o sea, yo empecé a experimentar muchas cosas de oscuridad en sueños, en sentir, o sea, esas luchas, siento que cuando apenas se está iniciando le dan a uno muchísimo miedo, ¿sí? Entonces, y lo único que están allí para los que estén viviendo, los que vayan a vivir ese proceso de conexión espiritual, es muy normal al principio tener pruebas, porque es como si te están mostrando lo que es la luz y a la vez te muestran lo que es la oscuridad. En mi caso fue muy así, entonces no sé cuando tú dices, hubo muchas pruebas, ¿te refieres a algo así? Sí, yo perdí a mi papá cuando tuve 19 años. A los 19 años
yo aún estaba, bueno, yo estudiaba psicología en ese momento y estaba así como un poco desorientada sobre realmente lo que yo quería hacer. Nunca dudando de la profesión que quería, sino de yo como Rocío Núquez, luego de estudiar hacia dónde voy. Eh, Cuando yo pierdo a mi papá, yo percibo la muerte de mi papá un día anterior. Y estaba yo lejos de casa. Mi papá falleció el 1 de enero. Yo estaba el 31 de diciembre fuera de casa, me había despedido de mi papá. Nunca en mi vida había pasado yo un 31 fuera de casa. No me daban permiso para salir. De verdad, no me daban permiso para irme a ningún lado. Y ese día, justo para este fin de año, tengo una invitación y me hacen ir con mi hermana menor de acompañante hacia el destino que tenía. Y ese día hablo con mi papá me dice, pásame, por favor, al papá, no sé cuánto. Yo le paso el teléfono a la familia con la que estaba, y porque mi papá quería saludarlos y desearles feliz año, después de que ya había hablado conmigo y había hablado con mi hermana. Yo me quedo un poquito más allá de donde estaban hablando por teléfono, porque en esa época no había celulares, sino solamente había teléfonos fijos. Y bueno, también había inalámbricos, pero ese era un teléfono fijo. Cuando me viro, el señor ya no estaba hablando con mi papi. Yo no pude decirle a mi papá, bueno, papito, ya, chao, nos vemos, gracias, nos vemos mañana. No pude. Sino que me viro, me volteo, le digo a mi hermana, que estaba hablando con ella, ya mi papá cerró el teléfono. Y me dice, sí. Digo, ¿sabes que siento que es la última vez que voy a hablar con mi papá y que lo voy a volver a ver? Ay, ñaña, no digas esas cosas. Ñaña nos decimos en Ecuador. Ay, hermana, no me digas esas cosas. Y al día siguiente nos llaman por teléfono a decirnos que mi papá había fallecido. Yo viví con culpa por no despedirme con mi papá 20 años. 20 años de mi vida. Eso a mí me marcó muchísimo, porque me sentí víctima completamente durante 20 años. Me sentía triste. No había fin de año feliz para mí. No había Día del Padre feliz para mí. No había un día que no lo llore, que una canción no me recuerde a él. Durante 20 años la pasé mal. Me hice víctima de una situación de la que yo no tenía culpa. La vengo a comprender después de muchísimo tiempo. Recién hace 3, 4 años atrás comprendí que yo no tenía la culpa de que mi papá haya fallecido y que yo no me haya podido despedir de él. Es un hombre amoroso, increíble, muy conectado con Dios, y me enseñó mucho también, mucho. Yo era su engreída, aunque le duele a mis hermanos y están viendo. Les va a doler en el alma, pero yo era la engreída de mi papá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así tocó. Sí. Y me costó mucho asimilar esa muerte de mi papá, mucho. Y incluso cuando yo estaba casada, cuando me caso después, yo lloré el día de mi matrimonio porque mi papá no me llevó del brazo a la iglesia. Claro. Algo que como mujer siempre deseas que suceda. Me llevó mi hermano y yo estuve muy feliz de que mi hermano haga el rol de padre en ese momento. Pero no era mi papá, ¿ok? Y ese momento, porque no pude conectarme con mi papá en la iglesia, no pude estar de blanco con él, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa, ¿y qué pasa conmigo? Esto empiezo a... Te perdimos un poco, Rocío. Por más que cerré, no sé qué pasa. Bueno, empiezo a transmitírselo yo a mi familia, a mis hijos. Pasaba yo triste la fecha del padre, que tenía que yo celebrar a mi esposo con mi familia, yo lloraba. Y entonces empecé yo a involucrar a mi familia en mis sentimientos y no correspondía hacerlo. Y por lo tanto, no solamente pasaba mal yo, sino que hice pasar mal a mi familia. Y era algo que yo no lo podía superar. Y mi esposo, y lo pongo otra vez, porque me decía, hay situaciones en las que tú no puedes ponerte así, no puedes pasarle esa energía a tus hijos, ni siquiera, no sé cuánto. Pero sin embargo, yo no le hacía caso porque yo seguía victimizándome por la situación. Y esos 20 años
fueron Que es para mí, como esa queja, ¿no? Que nos pasa a sí, todos. y era Que, un saco de víctima que yo llevaba encima hacia todos lados. Yo era la pobre niña que había perdido al papá y que nunca lo superó. okay. Pero con el tiempo me di cuenta, cuando ya empecé yo a esta segunda etapa espiritual en mi vida, a incorporar conmigo a los ángeles, a los maestros, a conectarme conmigo, con mis sentimientos, empecé a comprender que yo no tenía la culpa de las cosas que habían sucedido, que tenía que haber sido así perfecto, porque era la forma en la que yo iba a aprender primero a conectarme conmigo, porque de esa situación yo saqué muchísimos aprendizajes. Ah, Comprendí primero que tenía que hacerle caso a mi intuición, en primer lugar. Porque si yo me hubiera hecho caso a mi intuición, yo hubiera llamado a mi papá por teléfono y me hubiera despedido de él. Ese fue el primer aprendizaje que tuve. El segundo, no echarme la culpa por una situación que me esté pasando. No necesitaba echarme la culpa porque esa situación, porque no era yo quien decidía si mi papá fallecía, moría o vivía. Es su alma la que decidió llegar hasta ese momento y darnos a nosotros una experiencia, un aprendizaje. así. Y de eso saqué fortaleza también para ayudar a las personas, porque yo no era la única que estaba sufriendo. Mi hermana era menor a mí, ella perdió a mi papá a los 16 años. Y yo no fui soporte para ella, cuando yo pude haberle ayudado también a hacer un soporte, igual a mi mamá y al resto de mis hermanos, no lo fui. Tampoco es culpa mía, pero pude haber sido parte de un apoyo. Sin embargo, todos esos aprendizajes que yo tuve en ese momento me dieron a mí la oportunidad de comprender que los seres se van en el momento que lo desean, que tú no tienes la culpa de absolutamente nada de lo que le pase a los demás, ni lo que te pasa a ti, porque todo es un aprendizaje. Y empecé a mirarme con compasión, a perdonarme por lo que había pensado de mí, a perdonarme por lo que había sentido de mí, a perdonar la situación, a perdonar a mi papá, a perdonarme a mí. O sea, empecé yo a buscar y a observar con compasión todo lo que me estaba pasando. Esos fueron 20 años que me costaron lágrimas, me costó salir de esa zona de confort de víctima, porque yo estaba Claro. feliz siendo víctima, porque me Es que es lo consolaban, más fácil. por O supuesto, sea, es lo no más se fácil para siente salir. bien, pero es lo más fácil. Así es. ¿Y por qué? Porque me consolaban, porque tenía alguien que me tocaba el brazo, porque siempre iba a tener alguien que me iba a apoyar. Pero lo que yo no comprendí es que cualquier persona te venía a apoyar, estés triste o no estés triste. Porque cuando hay ese amor en familia, siempre hay apoyo en cualquier circunstancia de tu vida. Y eso a mí me llevó a qué? A comprender que esta situación, entre otras, pero para mí la más fuerte ha sido esta con mi papá, Esa. esta relación. Salí comprendiendo de todo esto que yo era mucho más fuerte y mucho más valiente que la situación por la que yo estaba pasando y que mi vida no podía depender de una situación así. Y era mi papá y lo amaba con toda mi vida, pero no podía yo depender ni arraigarme a un sentimiento de tristeza, porque no solamente yo me estaba envenenando e intoxicando a toda mi familia. Pero yo me pude despedir de mi papá al tercer día. Cuando él fallece y lo velamos y luego pues lo llevamos al cementerio y todo, yo me voy esa noche a dormir al cuarto de mi mamá, a acompañarla para que no duerma sola. Me partía el alma que ella pueda dormir sola. Ya y mi hermana no me importaba que duerma sola, ella que duerma sola. Yo me iba con mi mamá. Y esa noche que duermo con mi mami, me despido de mi papá. Me acuesto en el puesto de mi papi y empiezo a sentir su energía, ¿no? Porque tú sabes que todos dejamos energía, rastros de energía por donde pasamos. Y esa noche le digo a mi papá, bueno, es hora de que te vayas a la luz, no tienes nada más que hacer acá, tú decidiste irte. Y me despido de él poniéndole la mano y digo, ok, si tú me estás escuchando en este momento, porque yo sé que tú me escuchas, me vas a dar la mano y nos vamos a despedir en este momento. Y en ese instante siento el peso, porque extiendo yo la mano, siento el peso de la mano de mi papá en mi mano. Y yo dije, wow, primera vez en mi vida que me conectaba así con un ser fallecido. Me despido de él, le agradezco y lo envío a la luz. Él permanentemente ha estado conectando igual, pero ese momento, a pesar de que yo no lo valoré con el tiempo, para mí fue algo demasiado especial. Y no era más especial que el sufrir, por si acaso. Yo prefería sufrir que acordarme que mi papá se había despedido de mí, porque para mí era mucho más cómodo.
evadir mis sentimientos y mi responsabilidad ante la vida por esa situación. Y con el tiempo empecé yo a comprender que yo podía perdonarme y los ángeles para mí fueron un gran apoyo. Tengo muchísimas maestras de las que he aprendido a valorarme más. Mi amor propio empezó a crecer. Empecé a tener más sintonía con lo que yo pensaba, con lo que yo sentía. Y más allá de buscar un apoyo para mí, porque ya sabía yo lo que necesitaba, a mí lo que me nutría mucho era poder ayudar a los demás. Porque yo era consciente que si yo ayudo a alguien, me estoy ayudando a mí misma. Y Así por es. lo tanto empecé a estudiar como coach angelical. Busqué 10.000 lugares para poder estudiar como coach angelical. Y una gran maestra, que es Andrea de la Mora, que la adoro, es muy, muy, me encanta ella. Tomo el taller con ella y, no taller, la maestría, eh, y me nutrió muchísimo. Cada uno de los aspectos por los que pasé con ella, cada una de sus clases, bueno, en fin, todo fue demasiado fuerte, me sacudió, era el lugar indicado en el que yo tenía que estar, con la persona indicada, con la energía indicada, con las compañeras indicadas, porque luego hicimos un grupo maravilloso. Y todas esas experiencias me dieron a mí la oportunidad de irme conociendo cada vez más. Con eso aprendí a canalizar mi energía para ayudar a sanar. Tuve miedo cuando tuve mi primera consultante. Tuve un miedo, pero de esos heavy, Sí, sí, de esos sí. fuertes, Que uno pero que uno siente que dice, va a salir corriendo, que uno dice, no, venga, sí, no, ¿y ahora qué qué pena, hago? no. Que ni me escuchen. No, no, no voy a decir ni nombre, ni nadie sabe quién fue mi primer A mí paciente. también me pasó exactamente igual. Y cuando me pasó eso, recuerdo que la señora que llegó tenía unas dificultades que cuando ella se sienta y me cuenta todo lo que quería que yo le ayudara, mi mente lo único que pensaba era, Señor, ¿qué hiciste, ángeles? O sea, no, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Y lo único que escuché fue, nosotros nos encargamos. Y fue tan bonito que no tengo ni idea qué fue lo que le dije, porque usualmente a uno se le olvida, o sea, está en terapia y dicen muchas cosas y después no te acuerdas. Cuando la señora al terminar la sesión me dice, Adriana, fue increíble, muchas gracias, de verdad fue maravilloso, me gustaría tener más sesiones. Y por dentro yo estaba, ¿está segura? Segura. Y por fuera, claro, mi cara políticamente correcta, yo claro que sí, con mucho gusto. Por dentro yo decía, no lo puedo creer. Y así nos pasa todas las primeras veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, de verdad que da miedo la primera sesión, pero yo dije, ahí voy. Y empecé la primera, la segunda. Cuando yo inicié, Iniciaste solamente, sin redes sociales ni nada. no, no, inicié con redes sociales. O sea, al Ok, principio el oráculo se lo leía a mis hermanas, a mis hijos, a mi esposo, a mis amigas. ok. Pero de ahí poco a poco fui tomando más confianza en mí. Y con la pandemia abro yo mi página de Apple Candela Espiritual. Eh, Realmente la pandemia me ayudó mucho a ver que no solamente podía quedarme yo con mis aprendizajes conmigo y con mi familia, sino que tenía que expandirlos porque se necesitaba nutrir al mundo de amor incondicional. Se necesitaba nutrir de mucho, de mucha seguridad, porque había demasiada tristeza. Lógicamente era una tristeza mundial por tantas pérdidas humanas, ¿no? Claro, y por todo lo que se Por estaba todo lo que viviendo. estaba, sí, era un caos emocional realmente. Y Claro. cuando yo abro mi página de Instagram, más la abro por el impulso que mi abuela me da. Mi abuela fallece el 3 de agosto y yo un 16 de agosto, hace 2 años, abrí mi página. Eh, Ella en un sueño me dio la pauta para decirme que yo era una mujer sanadora. Ella vino a mí para que yo la despegue del mundo terrenal y necesitaba regresar hacia la luz.
y ella en ese sueño me habló tantas cosas lindas que cuando me desperté yo dije, ok, es momento de que yo empiece a repartirle al mundo lo que yo sé, lo que he aprendido. El Sí. don con el que yo he nacido, no me lo puedo quedar. Es algo que se debe de compartir. Y ahí es cuando yo abro mi página de Apple Canal Espiritual, con miedo, con mucha inseguridad. De hecho, el primer live que hice es un chiste, porque yo me temblaba de nervios. Sí, No sí, sabía sí. ni qué decir, pero dije, ahí voy, no importa, me la Así juego. es. Sí, Y sí, claro, sí. con muy pocas personas ingresaban a mi live y yo decía, no A veces importa, está uno solo. sí, y No toca hablar como importa. sola ahí, No como loca. Y uno, importa. Hable como si fuera, como si tuviera 100, que obvio, luego va a así haber gente es, que lo vea y la gente que lo ve va a ser tu mejor amiga, tu prima, y no importa. Así se empieza. totalmente, así se empieza. Y de hecho, cuando yo, con el tiempo, después que abro mi página, empiezo a dar consultas. Yo tenía miedo de publicar que podía dar consultas Consulta. privadas. Me Sí, moría de miedo porque yo dije, ¿qué van a pensar? Van a pensar que la parte sí, espiritual la estoy comercializando. Por Dios, ¿qué hago? Eso no es mi intención. ¿Qué? Porque empiezan las personas inmediatamente a juzgarte, ¿no? Y sí. obviamente como ser humano tienes miedo a ser juzgado. Y también, Pero no sé si te pasó, perdón, el tema espiritual de qué van a decir, pues si eso no es de Dios, estás hablando de cartas, estás hablando de ángeles, ¿sí? así es, Como así digo es. yo y les digo a mis pupilos, ya es hora de salir del closet espiritual y que la gente se dé cuenta que a usted le gustan los ángeles, que creen esto, que creen lo otro. Me Ujú. acuerdo psicólogas medium y me dicen no sé qué hacer porque hay algunos pacientes que si se dan cuenta de esta parte, pues no, ¿qué hago? Así es. Y es ese momento de o me lanzo o me lanzo. Totalmente. Y te cuento que mi hermana mayor, ella también es coach angelical, ella es también angióloga y tiene mucha conexión es medium también, ella tiene dones muy desarrollados y ella tiene miedo a poner, tiene una página, pero ella tiene miedo todavía a arriesgarse y salir en cámara y todavía tiene esa parte que le cuesta, ¿no? Y igual yo la apoyo y le digo, a mí también me costó y cuando tú te sientas lista es la mejor parte de tu vida para lanzarte a hacer lo que tú deseas. Siéntete lista, siéntete confiada. Si tú crees que hoy tienes que hacerlo y no has preparado nada, hazlo. Así de simple, porque si tú sientes es porque tu energía está predispuesta a hacer las cosas Ya de está una manera muy preparada. especial. Por supuesto, está preparada, porque su alma quedó de acuerdo en que ese día tenía que salir a la luz. Y cuando yo hago mi primera sesión, me moría de nervios, fue una lectura de oráculos, porque empecé con lecturas de oráculos angelicales. Y tenía solamente me acuerdo tanto que fue una consultante en una semana y después de 2 meses no tuve nadie. 2 meses, no tuve a nadie. Y yo decía, Dios mío, ya pasó un mes y no tengo. Ok, el siguiente mes, pasó el ¿Será, segundo mes y yo, será una señal? ¿Qué hago? ya, y yo decía, ay, ¿estará bien que abrí mi página? Dudé porque es normal dudar, porque empiezas a dudar de ti, está bien dudar, porque eso te da fuerzas para volver a iniciar. Y eso fue lo que me pasó. Empecé yo a confiar más en mí, a meditar mucho más profundo, a conectarme más con mis ángeles. Y yo decía, ok, no tengo sesión, pero esta hora de la sesión la voy a tomar para canalizar con mis ángeles. No tengo una persona en el exterior, pero voy a invertir en mí. Y cogía mi cuaderno de canalizaciones y empezaba yo a canalizar y escribía y escribía y escribía. Y tengo un montón de cuadernos escritos por todas las canalizaciones que hice ¿Qué ahí. hice? Mientras que no te llegaba nadie. Esperando que me escriban por una sesión. Pero y eso es lo bonito de la Sí. experiencia, ir dándote cuenta de que paso a paso tú puedes darte la oportunidad de llamar a muchas más personas que necesiten de sanar, porque tú también necesitas sanar con ellas. Ahora ya me expandí mucho más, ya hago sanación de útero y linaje femenino, sanación con ancestros, vidas pasadas, registros akáshicos, sanación de la niña interior, ya, bueno, algunos. Y luego
recuerdo también cuando mi primer taller lo puse, me moría de nervios con mi primer taller, temblaba, las manos las tenía heladas, pero salió hermoso, los comentarios de mis pacientes y de mis alumnas fueron maravillosos y eso me impulsó mucho a saber que yo estaba en el camino correcto. Pero, El feedback. Uh-huh. pero espera, Rocío, porque sería muy fácil decir que no estabas en el camino correcto cuando no te llegó nadie como por un mes, ¿sí? Y es lo que nos puede suceder. Uh-huh. Y yo ahí resalto lo siguiente, yo también inicié así, o sea, yo simplemente dije, esto que me apasiona, de que estoy aprendiendo, que he aprendido de mi despertar, de mi conexión, pues abramos una red social. Bueno, la realidad para los que conocen la historia es que una amiga me dijo, vos deberías abrir una red social con todo eso que estás aprendiendo. Mi respuesta inmediata fue, una red social de tantas, yo que voy a abrir una red social, pero la abrí, ¿sí? Llegaron otras señales, la abrí. Pero mi intención en ese momento no fue crear un negocio y voy a vivir, Uh-huh. no, fue si esto me está funcionando a mí, si yo estoy cambiando mi vida en reconocer qué es este sistema, en reconocer que hay ángeles, en aprender de ángeles, en aprender de maestros, de guías, o sea, todo eso si me está sirviendo tanto a mí, ¿por qué no se lo comparto a alguien? Así sea que cambie la vida de una persona, fue mi intención, ¿sí? Lo otro es, también me parece, o sea, admiro mucho y siento que nos parecemos mucho en eso y es, yo digo, pues esto no tengo ni idea cómo se hace, no sé cómo me veo, no sé cómo hablo, no sé si de verdad la gente se va a conectar, pero hagámoslo, ¿sí? Como lo que Uh-huh. te pasaba con tu primer live. En la primera sesión también, yo decía, Dios mío, yo no tengo nada especial, yo no veía nada, yo no sentía nada, entonces para mí era, Señor, ¿para qué me pones a hacer esto si yo no tengo nada especial? Era lo que pensaba, ¿sí? Y aún así seguía adelante. Cuando tú dices, pasó un mes desde mi primera sesión y luego me quedé esperando más sesiones, en vez de quedarte quejando, ¿se escucha por ahí un sonido? Sí, es un ave que está cerca. Ah, ok, es que, en vez de quedarnos ahí, no, esto no funcionó, no, ahorita qué va a hacer, no, mientras tanto, tomaste ese tiempo valioso y dijiste, bueno, pues si no llega otro paciente, yo seré el paciente. Yo Uh-huh. me empiezo a canalizar y empiezo a trabajar. Y para, como saben, ahorita yo les ayudo a crear sus emprendimientos, a estructurarlos. Y una parte importante de lo que yo manejo es el 80 y el 20. El 20% es esta parte del hacer, crear tu cuenta, hacer los posts, no sé qué. Pero el 80 es toda esta parte interior, de eliminar creencias, de conectarte contigo. Y miren lo que hizo Rocío. En ese mes que no le llegó ni una paciente, lo que hizo fue trabajó, pero trabajó en su 80. Y entre más trabajemos en nuestro interior, es cuando esos resultados que son como eso visible que se ve ya en la 3D, el cliente, el taller, el éxito, el dinero que te llega, el reconocimiento, el seguidor, se va dando porque es un reflejo Uh-huh. nuestro, ¿sí? Así es, Entonces, totalmente. Me entonces encanta ahí, eso. después del mes ya Ya. hiciste tus talleres. Sí, Ah, no, el taller lo hice casi, casi como al año que abrí mi ok. página. Y saben algo que aprendí, perdón, te interrumpo. Algo que aprendí mucho con mis mentores fue hasta que el universo no, como el universo siempre justifica lo que tú piensas. Si tú crees que no es posible, el universo dice, ella cree que no es posible y te manda más cosas, digamos, difíciles o que hacen que esto se vuelva más lento porque justifica tu creencia. Hasta que el universo ve, y yo siempre digo que el universo me ve a mí y dice, ay, pues ya démosle eso porque es que ella no ha parado. O sea, ella dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, hasta que llega y te dice, mira, te entrego porque has sembrado tanto y me encanta lo que te sucedió y que no lo compartas porque al ego de nosotros le da pena decir, mira, en un mes no vendí nadie, o sea, no vendí ni una sesión, no llegó nadie, Es que no me ¿sí? llegó nadie y realmente a mí no me da pena decirlo porque yo soy humana y yo creo Sí, que y a algo que yo muchos tengo, nos pasará. sí, y yo tengo algo muy claro en mi mente es todos somos iguales. No porque Sí, estemos nosotras aquí hablando por conexión angelical o que percibimos desde pequeñas o que lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Algo que yo siempre le enseño a mis alumnos es que todos somos iguales, todos nacemos con dones.
Unos los desarrollamos antes que otros, pero todos tenemos las mismas posibilidades de expansión infinita. Y me Sí. encanta explicarles que todos somos normales. No hay nadie especial, porque todos somos especiales al mismo tiempo. No hay ninguna diferencia entre las personas que nos están escuchando ahora y nosotras. Somos exactamente iguales. Y desde ahí me encanta compartir las experiencias que yo he tenido. A mí no me da pena decir que sufrí 20 años por la muerte de mi papá. A mí no me da pena que me etiquetaron desde pequeña diciendo que yo era la niña insegura y la niña introvertida, etcétera, porque yo creo que muchas personas se identifican con la vida de uno y nosotras, si somos parte de esas grandes comunidades que salimos a la luz para ser guía de muchos seres, de muchas almas que nos ven, debemos ser los más naturales posibles, los más sinceros posibles, los más reales posibles. Como el otro día estaba yo en un lugar, había millón viento y yo me pongo a favor del viento para salir muy peinada en una foto, ¿no? Pero de repente me viro y el pelo se me pone para adelante. Igual me tomé la foto, igual la puse en mis historias enseñándoles la realidad, porque yo puedo Sí, salir muy bonita en una foto, pero luego te enseño lo que es la realidad, lo que hay, sí. la parte real de nosotros, porque no somos seres distintos, todos somos iguales con la misma capacidad para aprender y para poder expandirnos. Solo que a veces Así es. unos nos permitimos en tiempos distintos que otros, nos damos la apertura a perdonarnos, a comprender, a salir del rol de víctima y de esos paradigmas sociales que nos imponen. Pero definitivamente ese mes que no tuve un solo paciente me sirvió mucho para comprender que yo podía seguir creyendo en mí, expandiendo en Y mí. seguir Y lo ese que hice, camino. y seguir ese camino, por supuesto, porque era lo que yo sentía que tenía que hacer. Yo sentía, en ese momento ya la parte psicológica yo la había dejado a un lado. Yo ya no quería atender a pacientes psicológicamente. Yo quería atender pacientes de manera holística, porque sabía que la energía me va a ayudar a sanar a mí primero que cualquier otra situación, que la energía que uno pone en uno es lo que te sana la parte psicológica, la parte física, es la primera base para nosotros nutrirnos en salud completa. Y desde ahí, no solamente me llegaron pacientes nuevos independientemente, sino que cada paciente empezaba a recomendarme, ¿sí? Empezaba a seguir la voz de quien yo era y cómo había llevado la terapia y lo bien que le había ido. Y empezaron a enviarme mensajes que me hacían a mí sentir tan bien, pero no por el lado del ego, sino de saber que la conexión se estaba dando con las personas. Y de ahí en adelante no pararon de llegarme los pacientes hasta el día de hoy y eso lo agradezco infinitamente Claro. porque Te perdí de audio. sí, ok, Ahí ahí ya. estoy. Ya. Sí, ahí ya. Y sí, no solamente es el amor que le pones a la situación, sino el amor también que le pones a uno mismo, ¿no? O sea, a ti mismo, ante cualquier Sí. Y a circunstancia de ese vida. compromiso de sanar y de seguir adelante, como dice por aquí, todos hemos pasado por lo mismo y todos pasamos por lo mismo, por los miedos, a todos nos da Sí. miedo, a todos. Rocío, te dije que media hora y mira, nos hemos extendido. Muchas gracias a ti por este tiempo y bueno, para ir No, cerrando, gracias. ¿qué le dirías a las personas que hoy quieren lanzarse a vivir de eso que les está diciendo en su corazón, háganle, háganle, pero de repente no saben cómo, no saben si sea la mejor manera, les da susto el que dirán, o de repente habrán personas que ya arrancaron y necesitan, están pasando por ese mes en donde no les llega nada, ¿sí? ¿Qué les dirías así como Sí. para cerrar? Bien, lo primero que yo te digo, escúchate. ¿Cómo te estás sintiendo en ese momento? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo y tu energía, tus sentimientos? Escríbelos. Y desde ahí, obsérvate hacia dónde quieres dirigirte. No tengas miedo. No te bloquees por lo que los demás digan, porque no importa lo que los demás digan. Lo más importante es lo que tú creas de ti. Y desde lo que tú crees de ti es lo que vas a reflejarle al mundo. Y desde ahí ellos se van a ver con los mismos ojos que te ves tú.
yo tuve mucho miedo y luego de eso me expandí creyendo en mí primero, no en lo que los demás me podían decir, porque habían personas en mi hogar que tampoco estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, que me podía exponer, que podían hablar cosas feas de mí y no, a mí no me importaba, porque lo primero que tú tienes que hacer es la seguridad en ti. Luego de eso te sigues expandiendo. Ahora ya soy maestra en meditación. Me costaba y yo decía, es demasiado caro ponerme a estudiar para ser maestra de meditación. Lo logré. No me importó lo que tenía que costarme, lo logré. Y eso es lo importante, ponerle las ganas que tú tienes, el amor que te tienes a mí, porque a ti, porque el amor rompe cualquier barrera. El amor se expande ilimitadamente hacia lo que tú desees alcanzar. Y yo te digo, confía, ten amor en ti y obsérvate cada vez que tengas un pensamiento que no se esté conectando con tu realidad. ¿Qué está pasando ahí contigo? Y desde ahí empiezas a discernir el camino correcto hacia el que tú quieres ir. Y deja que tu intuición te lleve. Hazle caso a tu intuición. Es la parte básica humana que nosotros estamos recién aprendiendo a comprenderla y con lo que hemos nacido y hemos sido desde la primera semilla humana en ese planeta. Rocío, muchísimas gracias a ti, a todos los que se estuvieron aquí conectaditos. Muchas, muchas gracias. Espero cuéntenos allí con sus corazoncitos y sus emojis. Esperamos que de verdad haya sido de mucho valor para ustedes, que sigan adelante con sus vidas, con su proyecto, con su crecimiento personal. Y nos vemos el próximo lunes en más historias inspiradoras aquí en Luces para tu alma. Gracias, Rocío. Ahorita les Muchísimas dejo gracias. en el video los links para que puedan seguir a Rocío y si los que deseen también a Luces para tu alma. Gracias, Rocío. Muchísimas Muchas gracias a ti, bendiciones. Adri. Gracias, Nos gracias, gracias veremos a pronto todos. seguramente. Así será. Gracias, gracias de verdad por abrirme las puertas de tu casa y a todos quienes estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Chao.